Continuamos nuestro programa esta mañana para invitar al grupo de profesionales de Guatemala para que nos comenten de hóspices pediátricos, un desafío en Latinoamérica, y que nos van a compartir precisamente la experiencia en Guatemala. Vamos a invitar a la arquitecta Miriam Ríos, quien ya es conocida por nosotros, el doctor Diego Arriola y la magíster licenciada Alexandra Aceituno desde Guatemala. La arquitecta Miriam Ríos es directora ejecutiva de la Fundación Amar Ayudando, que dirige desde el año 1999 y es el primer hóspice también que fundó en enero del 2009, que es Villa de la Esperanza, donde se atiende a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en fase terminal, brindando el cuidado paliativo integral sin costo alguno al más pobre. La arquitecta Miriam Ríos inició su labor apoyando en hospitales públicos y a domicilio, y es así cuando entra al mundo de los cuidados paliativos. Ella también ha sido miembro de la junta directiva que acaba de salir de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y organizadora del Congreso Latinoamericano de la Asociación, que hace unos días se ha llevado a cabo y que le invitamos a que nos comente algunos detalles. La licenciada en Psicología Alexandra Aceituno de Guatemala es psicóloga de la salud con especialización en salud y cuidados paliativos. Ella tiene una maestría en Psicología de la Salud y además ella es directora ejecutiva del Hospice Villa de la Esperanza, donde hace abordaje emocional a las familias y pacientes de la institución y terapia psicológica, capacitación de personal en temas relacionados al abordaje emocional de los pacientes. Y el doctor Diego Arriola es director médico del Hospice Villa de la Esperanza. Sean todos ustedes bienvenidos como equipo para comentarnos la experiencia. Muchísimas gracias, Luz, y muchísimas gracias a todo tu equipo. La verdad, un gran reto y los queremos felicitar. Estamos muy contentos con lo que se está dando a través de este proyecto tan largo y tan interesante y tan educativo. Y pues para nosotros como Fundación Amar Ayudando, como Hospice Villa de la Esperanza en Guatemala, es importante poder compartirles a todos ustedes el porqué de, muchos dirán que qué hacemos en este mundo que a veces pareciera tan duro, ¿verdad? Los cuidados paliativos pareciera y da la sensación a muchas personas de que estamos un poco locos, de que cómo podemos estar trabajando tan de cerca con algo que todos le tenemos temor, que es la muerte, que cómo podemos nosotros estar ahí en el momento que eso sucede. Y creo que 23 años de servicio en esta área, 23 años de servir a la comunidad, nosotros realmente hemos tenido grandes maestros. Cuando iniciamos únicamente atendiendo niños y jóvenes, niños desde recién nacidos y jóvenes. Y la verdad es que vimos la necesidad imperante y creo que es algo que se da a nivel de toda Latinoamérica. Nosotros realmente tenemos muy parecido nuestros sistemas de salud, son muy similares. En algunos casos están muy avanzados y en algunos otros estamos bastante atrás. También nuestro nivel de pobreza en el medio de cada país pues es muy similar. Cuando estamos hablando de nuestra gente pobre, pues no estamos hablando de nuestra gente pobre de otros países donde pues tienen una casa sólida, tienen electricidad, cuentan con un sistema de salud que funciona. En el caso específico de Guatemala, pues esto es un poco complicado. Nuestra gente pobre es sumamente pobre, tenemos extrema pobreza y eso nos fue llevando de la mano a raíz de hacer un voluntariado en las unidades hospitalarias nacionales, nos fue llevando de la mano a pensar en cómo poder apoyar y servir a aquellos pacientes que cuando eran diagnosticados con una enfermedad terminal simplemente le decían que ya no había nada que hacer y los mandaban a su casa. Cuando íbamos a sus casas a verlos, nos mataba realmente ver el cuadro, porque era en un espacio no más grande de 2 por 2 metros, en la ladera de una montaña o en un barranco, había una casita formada por lámina y techo de lámina con piso de tierra, donde ese joven, ese niño, estaba muriendo, acostado sobre un piso de tierra, sin una almohada, sin un colchón, sin una cama,
no tenían una cama para vivir todos los días, para poder dormir todos los días, mucho menos para poder morir en forma digna. Su mamá normalmente era su acompañante. En algunos casos, si no había mamá, era una abuela o una tía, y no podían dejarlo solo para ir a trabajar, y tampoco podían, si se iban a trabajar, pues obviamente se quedaba solito, y si no se iba, y si no trabajaban, pues obviamente no tenían comida ni alimentación para ninguno de la familia. Entonces, viendo esos cuadros que eran realmente círculos viciosos, comenzamos a pensar cómo se podía trabajar en función de poder apoyar y servir a estas personas de una forma diferente, para convertir ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. Es ahí como nace el primer hospice a nivel, desde México hasta Panamá. Era el único que existía, el único que existió cuando comenzamos, y máxime que era 100% gratuito al más pobre. Sabíamos que era un reto grande, sabíamos que era aún más grande porque yo no era de personal de salud, pero sabíamos que había un ser superior que nos estaba llevando de la mano hacia donde él quería que fuéramos. Obviamente había que prepararse, y pues eso fue lo primero que se hizo, ¿verdad? Sobre todo en mi caso específico, al no ser personal de salud, pues comencé a leer muchísimo, comencé a estudiar muchísimo, comencé a enterarme cómo funcionaba, qué significaba en sí la muerte y cómo se podía manejar de una manera más humana, hablando específicamente del tema de estas sesiones, y cómo realmente podíamos entender que la muerte no es un final, que la muerte es una continuación, es como graduarnos, es como cuando nos graduamos de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la universidad. Es un paso más de nuestra vida que va dando esa posibilidad. Y así, habiendo primero servido a los pacientes en sus hogares, a nivel domiciliar, en sus pequeñas casitas, llevándoles todas las posibilidades de ayuda en cuanto a medicina, en cuanto si tenían electricidad, a un concentrador de oxígeno, el poder realmente ver cómo podíamos nosotros atender a esos pacientes tan pequeños, a esos pequeños niños, a esos pequeños jóvenes que tenían mucho, mucho que ofrecer aún, pero que también estaban pasando una temporada muy sufrida, muy doliente, y que obviamente eso llevaba consigo el mismo malestar para la mamá, para el papá y para los hermanos. En nuestras comunidades de Guatemala, en nuestro país específicamente, pues las familias están conformadas por papá, mamá y a veces 6 a 10 hijos, dependiendo en dónde se encuentren, porque muchas de estas familias ven a los niños que a futuro van a ser como una mano de obra de ayuda a la familia. Cuando alguno de los hijos se enfermaba y nuestros centros de salud están, los más grandes están realmente en la capital, las familias tienen que dejar sus hogares en el interior y dirigirse a la capital para que sus hijos sean atendidos. Y cuando eso sucede, pues aquel chico que está sano en la familia y que no tiene más de 10, 12 años, pasa en ese momento a ser el papá o la mamá del resto de sus hermanos, mientras el papá está trabajando, la mamá está en la capital con el otro hermanito, pues se vuelve una cadena complicada para poder sobrevivir. Entonces, vimos la necesidad imperante de poder servir y ayudar a estas familias. Vimos la diferencia que había, como se ve en la imagen que vemos acá, en donde vemos del lado izquierdo, en la parte superior, a un pequeño conectado a todas las máquinas del mundo, y luego vemos en las otras fotos, a esos pequeños acompañados por sus familias, cómodos, tranquilos, aquellos adultos acompañados, aquellos bebés que son atendidos y que nunca se quedan solos. Porque algo muy importante es que cuando están en los hospitales, normalmente no se pueden quedar acompañados, no pueden estar acompañados por nadie, a excepción que sea 1 o 2 horas que los dejan ingresar a los familiares, a la mamá o al papá. En nuestro caso, cuando se fundó el hospice, el concepto fue, tiene que estar acompañado siempre de un familiar directo, y obviamente pues eso nos implicaba tener habitaciones 100% independientes,
donde estuvieran montadas como habitaciones de casa, donde fuera un hogar, fuera el hogar para el paciente y su familia. Y antes de la pandemia, obviamente, un lugar donde el resto de la familia podía venir diariamente a visitar a su familiar y en un momento dado hasta cambiar de turno con el cuidador principal si fuera necesario. Y eso nos ayudaba a todos porque al momento de que sucedía lo inevitable, que era la muerte de ese pequeño niño o de ese pequeño joven, pues en ese momento nosotros nos dimos cuenta que el estar juntos, que el estar como familia, que el tener esa relación diaria, pues permite y permitió a muchas familias ese cierre importante de círculos, esa forma importante de ser atendidos, esa forma en que yo veo a mi familiar partir sin sufrimiento y que me permite que el día que se vaya yo pueda estar más tranquila o más tranquilo, porque mi corazón está en paz, porque estuve ahí para ese pequeño ser o para esa persona adulta hasta el último momento. Si nosotros pensamos en la parte humana de todo esto, pues realmente podemos decir que la humanización es una de las cosas más importantes en este momento y los retos más grandes que no hemos logrado superar aún después de tantos años de servicio. Podemos nosotros pensar en que nuestros sistemas de salud necesitan ser modificados, necesitan ser tocados, necesitan ser humanizados. Necesitamos pensar en cuántas causas epidemiológicas pueden causar que un chiquito pueda trascender o morir tan pequeño, o ¿por qué? ¿Por qué puede pasar esto cuando realmente pensamos en que tiene toda una vida por delante? En el caso siguiente, por favor, en el caso de esto, quisiera que vieran este pequeño video, que es un video que nos enseña un poquito cómo funciona y cómo ha funcionado nuestro hospice y cómo hemos logrado. Vamos a probar poner el video. Si se escucha el audio me avisan y si no lo paramos para poderlo escuchar. Vamos a cumplir 20 años en enero del 2020. Nace debido a un apoyo como voluntaria en diferentes centros de Guatemala, hasta que me tocó apoyar en un centro de niños con cáncer, y en ese momento vi la necesidad imperante de que los pacientes, cuando ya no había nada que hacer por ellos, los mandaban a su casa a terminar sus días en un ambiente que no era el más óptimo, y no porque fuera su casa, sino porque realmente era un ambiente que no estaba preparado para ese tipo de apoyo y para que el paciente al final pudiera tener un trascender diferente a lo que pudiera ser si está en su casa sin apoyo médico, sin oxígeno, sin medicación y sin saber cómo hacerlo tampoco, ¿verdad? He trabajado en el sistema público y en el sistema privado. Son cosas muy diferentes, pero tenemos el sistema que no está como acorde, no tiene el soporte para poder cumplir con los requerimientos de la población. Nosotros tenemos, si lo quiere ver a largo plazo o como a sangre fría, son pacientes que no los quiere tener ni lo privado, ni los quiere tener el hospital público, y costear
un paliativista en casa es caro, ¿verdad? Cuando mi bebé estaba en el hospital, pues ahí a ella solo la miraba sedada. Ya estando acá en la fundación, pues mi bebé prácticamente está, digamos, que está normal, ¿verdad? Porque ella se despierta, llora, come. Es totalmente diferente. En el hospital ni siquiera podía cargarla, a veces no la podía tocar, ni siquiera darle un beso, ¿verdad? Mucho menos abrazarla, nada. En cambio acá sí. Realmente me quedé admirada, y sobre todo con el amor y la dedicación con que atendían a la niña, sin imaginarme que un día pues nosotros íbamos a necesitar de ese apoyo, pero del amor incondicional con que ellos atienden a cada uno de los pacientes y los familiares. La verdad, yo decidí hacerlo porque yo sabía que mi mami iba a estar en un lugar muy bien atendida, con mucho amor, porque en casa teníamos el amor, pero no teníamos las condiciones ni físicas ni médicas para atenderla como ella de verdad lo necesitaba y como se lo merecía. Es algo difícil para nosotros como fundación no contar con esos recursos, ¿verdad? Pero al final del día siempre, no hay ningún paciente que se haya quedado sin medicamento. A veces vienen personas y dicen, mire, aquí traigo un poquito, pero allá afuera será poquito, pero aquí es mucho, es bastante, ¿verdad? Porque cada cosita, por muy pequeña que sea, se benefician mucho los pacientes, ¿verdad? Y pues ellos también lo disfrutan. Llego con el paciente y le pregunto qué es lo malo que le gusta. Entonces ellos me dicen qué quiere, yo vengo y se los preparo. Pues los preparo para que ellos se sientan a gusto. Mi motivación, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, que realmente una vez pues ya estuvo acá, y también mi finado abuelo, que en paz descanse, yo en momentos también lo cuidé. Pero lo más difícil es decirle adiós a un paciente. La verdad, yo tengo años de trabajar en enfermería, pero nunca había trabajado con un paciente con cáncer. Es muy duro, me ha enseñado mucho trabajar de corazón. Creo que nos hace valorar el día a día y nos hace darnos cuenta que cada minuto es invaluable y que a veces damos las cosas por sentado. O sea, como la salud, por ejemplo, decimos, ay, bueno, es parte de, pero no, o sea, el tener salud para una persona implica muchas otras cosas. Entonces, son personas que lo necesitan y que al final del día se llevan más allá de lo que yo le puedo dar o de lo que aprendí en la universidad, sino que nos hacen crecer como seres humanos. Bueno, pues yo como persona no de salud, como persona que no se dedicó toda su vida a esto, les puedo decir que mis últimos 23 años han sido una escuela de vida muy grande. He aprendido que siempre hay mucho que hacer y mucho que ofrecer por las personas, que servir a las personas, estar ahí para ellos, sobre todo en la parte de cuidados paliativos, es enormemente gratificante. Es un camino de mucho crecimiento. Hay mucho por hacer en toda Latinoamérica, hay mucho por avanzar. Quisiera poder decirles que es fácil, pero no lo es. Quisiera poder decirles que hemos logrado nuestras metas cada día y cada mes en cuanto a atender a más personas, pero no ha sido como hemos querido. Ha sido un poco complicado. La mayor parte de nuestros pacientes hoy por hoy llegan por las redes sociales. A nivel hospitalario, en hospitales nacionales, los médicos
no tienen el tiempo, tienen demasiada gente que atender, entonces prefieren decirles que se vayan a su casa y enviarlos a un lugar complicado para poder vivir, para poder atenderlos. Están demasiado lejos, hay gente que está a 18 horas en buses para llegar a sus destinos y que obviamente los medicamentos controlados son complicados para conseguir, que solo se consiguen en la ciudad capital y que las familias al final necesitan del apoyo de todos y cada uno de las personas que están alrededor. En el hospice nosotros contamos con un equipo interdisciplinario, atendemos 24/7, 365 días del año. Contamos con médicos, enfermeros, 24/7, psicólogo, trabajador social, asesor espiritual, voluntarios capacitados. Y la idea es que podamos trabajar de la mano para poder atender de la mejor manera, no solamente a ese pacientito, sino también a su familia directa y a su familia un poco no tan cercana, para poder ayudarlos y y darles una motivación diferente a la que pueden vivir si están solos en sus casas. Una de las hijas de una de nuestras pacientes decía: tenemos todo, tenemos el amor, tenemos el espacio para atenderlos en casa, pero no tenemos la educación, no tenemos la capacitación, no tenemos la capacidad tan simple como de poder tener una cama de hospital para poder movilizarlo correctamente o de poder saber cómo movilizarlo correctamente. No tenemos electricidad para poder poner o conectar un concentrador eléctrico, y el sistema y nuestros sistemas de salud son tan malos en algunas áreas que obviamente no hay hospitales grandes cerca de todo el país, y entonces solo hay pequeños centros de salud que no cuentan con el equipo ni cuentan con las personas especializadas para poder atender. Para nosotros como hospice, pues lo más importante son nuestros pacientes y sus familias, y lo más importante es poder estar ahí para ellos. Estar ahí todos como un conjunto de personas que atienden desde el momento de la persona que cocina y que les hace esas cosas deliciosas para que esta persona se sienta consentida, como aquellas personas, como el médico que es tan importante, como el psicólogo, como su propia familia, ¿verdad? Sé que es difícil la situación, el poder pensar en la muerte de un ser querido, pero hoy les puedo decir que 23 años más tarde, esas familias a las que atendimos siguen siendo nuestros amigos, siguen siendo las personas que nos llaman de repente y nos dicen 20 años después o 10 años después, acaba de subir a las redes la hermana de un paciente que tuvimos, Kevin, y Kevin cumplió 10 años ahorita hace 2 días de haber fallecido y haber estado con nosotros. Y Kevin tenía un deseo muy grande tenía 18 años en ese momento que murió, y tenía el deseo muy grande de conocer el mar, y estaba tan triste que una mañana que yo a la hora que llegué temprano lo vi llorando porque él quería volver a ser normal. Él quería volver a ir a jugar fútbol, quería volver a ir al cine con sus amigos, quería volver a ir al parque, ir a comer un helado. Y entonces no habíamos querido hablar de la parte del mar, porque significaba trasladarlo con un buen tráfico, más o menos 2 horas y media de camino, esperando no tener ningún problema y que el tráfico no se trabara, porque él estaba con oxígeno, había que llevar varios cilindros pequeños para poder cubrir eso, y no habíamos querido hacerlo. Pero esa mañana, cuando Kevin lo encontré llorando, le dije: también sé que quieres ir al mar, y me dijo que sí. Y entonces le dije: bueno, la única manera en que yo me puedo animar a llevarte al mar no la tengo, y la tenemos que pedir. Entonces vamos a hacer algo. Le dije: tú vas a orarle a Dios por un helicóptero, y yo le voy a rezar a Dios por un helicóptero. Y la verdad, cuando la gente nos pregunta por los milagros, nuestros milagros están ahí. Nuestros milagros son esa parte que nadie entiende, esa parte que no es necesariamente el que el paciente sane físicamente. Y yo recuerdo haber hecho 2 llamadas a personas conocidas pidiendo un helicóptero, y esas personas pues se dedicaron a hacer esa red que nos podía apoyar.
Y al día siguiente, en la mañana, yo recibo una llamada que me dice, mañana viernes a las 11, ¿dónde quiere su helicóptero? Y la verdad es que en estos 23 años he descubierto que Dios ha estado para nosotros en cada minuto y en cada segundo del caminar del hospice y de la fundación. Y pues pudimos llevar a Kevin al mar en un helicóptero, sobrevoló los volcanes que están cerca, sobrevoló varias áreas que él jamás hubiera pensado ver, logró llegar al mar, caminó con su mamá en la orilla del mar y al final pues logramos ver en su regreso aquel corazón en paz, aquella alma agradecida. Y estar aquí para ellos ha sido para nosotros, para todo el equipo, para todas las personas que de alguna manera han apoyado y han estado ahí, ha sido una bendición enorme. Los dejo con Alexandra, con la licenciada, con la psicóloga, para que ella termine con ustedes de platicarles un poco. Gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues realmente Miriam es el corazón de nuestra institución, ¿verdad? Es la razón por la cual nosotros estamos acá, por la cual estos pacientes y estas familias han tenido la oportunidad de atravesar el final de la vida de la manera más pacífica, en paz y amorosa posible. Entonces, como Hospice Vida de la Esperanza, pues, ¿qué es lo que brindamos y qué es lo que nosotros hacemos? Y tenemos distintos métodos de atención. Trabajamos de 3 maneras, algo que tuvimos que cambiar durante la pandemia. La primera, pues, es el ingreso específico al hospice, el cual puede darse por 2 razones. La primera es control de síntomas como tal. Entonces son estos pacientes que están con nosotros en un lapso de 10 a 15 días, más o menos, por darles una idea. Y esto es un tiempo que nosotros hemos estipulado porque realmente es una de las preguntas más comunes de parte de las familias, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? ¿Cuánto tiempo necesitan para que mi paciente esté mejor, no? Entonces, estos pacientes se les hace el control de síntomas, están con nosotros, se les aborda en todos los aspectos, y en especial en la parte psicológica, que es la parte que veo yo. Para mí es muy importante tener al paciente dentro del hospice y a la familia porque me da la oportunidad de abordarlos en lapsos más cortos, hacerlo todos los días, poder ver qué es lo que está sucediendo y apoyarlos en todos los aspectos. El primer ámbito que abordamos es el ámbito físico, a través de medicamentos para el control de síntomas. El doctor que no nos pudo acompañar el día de hoy, pues es el que se hace cargo, digamos, de las directrices médicas en control de síntomas, en medicamentos, que es lo que tenemos que ofrecer. Y una de las cosas muy importantes es que si estos pacientes deben de volver a casa, entonces ser conscientes que el medicamento que les estamos brindando sea este medicamento que ellos puedan conseguir fácilmente cerca de donde están, de su comunidad, o que también económicamente sea fácil para ellos, ¿verdad? Porque muchas veces los medicamentos que nosotros usamos pues pueden tener un costo bastante alto para la familia y eso puede pues afectarlos un poco. La otra manera en la que los atendemos son estos pacientes que ingresan al hospice para final de vida. Eso quiere decir que ya están en una etapa bastante avanzada de la enfermedad y que ya vienen pues para sus últimos días. Eso puede variar muchísimo dependiendo de la patología de cada uno de los pacientes y el estado específico de su enfermedad. En el caso específico, digamos, si hablamos de bebés recién nacidos, de estos neonatos que tienen 7 a 15 días de haber nacido, pues la idea es poder sacar a este bebé de la incubadora y darle la oportunidad a papá y a mamá de sostenerlos, de abrazarlos. Hablamos mucho de que es importante el cerrar los círculos, pero no solo para el paciente, sino también para la familia. Entonces, si estamos hablando de papás primerizos, entonces el poder sostener a su bebé, ¿no? Esta mamá tuvo al bebé 9 meses, 7 meses dentro de ella, pero ¿qué pasa con el papá, no? ¿Qué pasa con ese vínculo que se genera una vez el papá sostiene a su hijo? Entonces, darles la oportunidad realmente de poderlo sostener. En el caso de los pacientes con enfermedades renales, pues nos hemos dado cuenta que el lapso más o menos, el promedio que están con nosotros luego de su última diálisis son 8 días como máximo, ¿verdad? Tenemos pues todo lo que es la atención médica, la atención de enfermería 24/7, las enfermeras están todo el tiempo con los pacientes, ¿verdad? Tenemos cámaras, circuito cerrado dentro de las habitaciones con el objetivo de no tener que estar molestando al paciente constantemente, ¿verdad? Se hacen las rondas necesarias para
darle el medicamento para el paciente y la toma de signos. Sin embargo, pues estar al pendiente de ciertos señales del paciente como tal, ¿no? Pues le damos alimentación al paciente y al familiar. Esto es importante porque muchos familiares a veces en los hospitales pues no tienen el tiempo, los recursos para ir a comer algo. Entonces muchas veces han comido una vez durante el día, durante los últimos 7 días, o solo cenaron, o pues comieron algo en la calle que no fue algo sustancioso, ¿verdad? Entonces darles la oportunidad a las familias también de tener esta parte, pues se les apoya con lo que es la limpieza, seguridad y mantenimiento. Las habitaciones son privadas, son independientes por cada uno de los pacientes. Aquí en las imágenes pueden ver lo que es una habitación estándar en el Hospice Villa de la Esperanza. La idea es tener colores vivos, colores que nos recuerden un poco más a casa, ¿verdad? No tanto hospitales, cuentan con una cama hospitalaria, una mesa de noche, un gavetero, un sofá cama para la familia y un reposet para el paciente, ¿no? Los apoyamos con apoyo físico, emocional, social y espiritual. Este continúa aunque el paciente vaya a casa. Una vez el paciente va a casa, que se hayan controlado los síntomas, ellos regresan cada 2 o 3 semanas, según sea necesario, a una consulta externa, y de ser necesario, porque hay algún descontrol sintomático, pues vuelven a ingresarse dentro de las instalaciones del hospice. Entonces, eso es importante para nosotros. Algunos de los pacientes, la mayoría, pues no cuentan con la capacidad económica para cubrir lo que son los servicios funerarios, y nosotros les apoyamos con esto. Y lo más costoso en este proceso no es tanto el servicio funerario como el traslado de regreso a sus comunidades. Eso muchas veces es el doble o el triple de este servicio, y es una de las preocupaciones más grandes de las familias cuando retiran a su paciente de los hospitales, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para llevarme a mi paciente una vez fallezca de regreso a mi comunidad? Y por eso a veces toman el riesgo de llevarse a este paciente en este descontrol sintomático, porque piensan, pues me va a salir mucho más caro, ¿verdad? Llevarlo una vez que esta persona trascienda, una vez que mi paciente ya no esté. Pues apoyamos a domicilio, ¿verdad? Esto lo hacemos con consulta, videollamada. Eso es algo que aplicamos durante la pandemia y nos funcionó bastante, ¿verdad? Y finalmente uno de nuestros proyectos que es, digamos que la esencia y la raíz de Hospice Villa de la Esperanza, es Cerrando Círculos, que es esta forma de cumplir un deseo pendiente, desde que su papá lo venga a ver, hasta conocer el mar, como la historia que les comentó Miriam acerca de Kevin. Él es Kevin y su mamá es Japón. Eso fue hace 10 años para nosotros como institución, ¿no? Estas son algunas imágenes que podemos ver acerca de Cerrando Círculos. Vemos que hemos tenido bodas, ¿verdad? También esta oportunidad, ¿no? De lo que les comentaba aquí en la imagen, donde vemos los 2 peluches y los papás con la bebé. Esta es una bebé con anencefalia, y entonces los papás pudieron sostener a su bebé y estar a un lado de ella y cargarla y sostenerla, y le llevaron globos para celebrarle la vida, ¿verdad? Los pocos días que estuvo con nosotros. Tenemos aquí este bebé también que pues tenía un pastel, ¿verdad? Para celebrar un mes de haber estado en este mundo. Celebramos los cumpleaños a través de piñatas. Esta es una chiquita que nosotros la teníamos y tenía una hermana gemela, entonces pues era su cumpleaños y llegó su hermanita también y lo celebraron con Minnie. Aquí está su piñata de Minnie Mouse. Celebrar la Navidad también en familia para estos pacientes y sus familias, el poder compartir, y realmente va más allá de la tradición y la cultura, va ligado al que seamos capaces y que estas familias se sientan felices y completas al darse cuenta que pudieron brindarle todo lo que pudieron y todo lo que está en sus manos y más a este paciente que va a trascender. Una parte importante es el seguimiento que hacemos luego que estos pacientes trascienden, ¿no? Cómo apoyamos a las familias. Muchas veces, si estamos hablando de cuestiones genéticas, pues orientarlos a poder hacerse los exámenes necesarios, porque pensamos en estos bebés y las mamás o los papás están preocupados. ¿Qué pasa si vuelvo a quedar embarazada y esto vuelve a suceder, ¿no? ¿Qué implicación tiene esto para mí? ¿Cómo trabajan ese duelo y cómo se enfrentan a lo que viene? No solamente a lo que está sucediendo actualmente, porque el miedo no es perder al paciente, sino también es qué pasa si esto vuelve a suceder, ¿no? En el caso específico de los niños, pues realmente el poderles cumplir pues sus antojos, una Coca-Cola, una pizza, una hamburguesa, el poder jugar Wii, eso es algo que también hacemos dentro de las instalaciones, el jugar Nintendo con ellos,
la mayoría de las veces ellos nos ganan a nosotros, ¿verdad? Las enfermeras se divierten muchísimo al poder ver cómo hacen este proceso. El tener ciertas situaciones en donde los pacientes pues no tienen que estar todo el tiempo en su cuarto, que puedan convivir entre ellos mismos también, ¿no? Entonces, la importancia de que este hospice, más allá de ser un centro de salud, es un hogar fuera del hogar para nuestros pacientes y sus familias, ¿no? Es poderse sentir cómodos y confortables y darse cuenta que son capaces de brindar calidad de vida a sus pacientes hasta el final de la vida. Y entonces realmente para nosotros esta frase es muy importante, ¿no? El amor hace la diferencia. Hacemos de este sitio el hogar para estas familias y sus seres queridos, como les comentaba. Realmente cada paciente que se va, pues para nosotros es un reto muy grande, ¿no? Porque es a un paciente al que le hemos dedicado muchos días o semanas en muchos casos, ¿no? Y el equipo de atención que tenemos, ese equipo se siente feliz, ¿no? De haber brindado lo necesario para este paciente, ¿no? Y una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿qué hubiera sido de este paciente si nosotros no lo hubiéramos recibido en el momento en que fue recibido, ¿no? Y es cierto, ahora, gracias a las redes sociales, al internet, pues los pacientes pueden buscar estas opciones, pueden acercarse a nosotros y encontrar lo necesario para que su familiar tenga lo mejor hasta el último momento de sus vidas, porque lo más importante es que estos pacientes vivan hasta el último día de sus vidas y no cuando se les da este pronóstico reservado o desfavorable, pensar, bueno, es un día menos en lugar de un día más de calidad. Estimadas Miriam y Alejandra, lindos detalles, comentarios finales para este proceso.